Ya tenemos la cabeza pegadita al cuerpo de nuestra hechicera y ahora vamos a hacer lo que es el pelo. Yo he elegido para esta ocasión, eh, me vuelvo otra vez a decantar, lo sé, pero es que me gusta mucho, para hacerlo con tela. He comprado una tela en color naranja, casi tengo toda rizada. Y bueno, os comento que en esta ocasión lo vamos a poner de distinta forma que como se le hizo a Francis. Yo he cogido una medida de lo que es la cabeza, desde donde más o menos yo quiero que me venga, desde aquí hasta más o menos el cuello, para que me quede un poquito suelto. Y yo le he puesto una medida de unos 13 a 14 centímetros aproximadamente. He cortado la tela de forma que tengamos 60 centímetros de lo que es el largo de la tela y de lo que es el ancho 45. Estos 45 lo he dividido en tres trozos. Eso ya sabéis que se hizo también con la muñeca Francis. Entonces, una vez hecho esa medida, es importante el tema de la medida porque dependiendo de cómo pongamos la tela, rizará o no rizará. Mirad, la tela, yo lo que he comprado ha sido, digamos, 60 centímetros, ¿vale? De esos 60 centímetros que os cortan en la tienda, le dais una anchura de 45. Y esos 45 lo dividís 15, 15, 15, más o menos, para que os dé la medida que necesitáis de cabeza. Lo que he hecho ha sido dar un pespunte a máquina del color más parecido a lo que es el tejido. Después lo que he hecho ha sido con la tabla de corte grande y con la regla de patchwork y el cúter, pues la puse y a 1 centímetro lo que hice fue ir cortando tiras de tela, siempre en la dirección que os comento, ¿vale? Si no la ponéis así será mucho más difícil que os rice. Una vez hecho eso, dejé como medio centímetro más o menos hasta llegar al final de la tela y bueno, pues empecé a rizar. Tampoco lo he hecho ya puesto sobre la cabeza de la muñeca. Ya os comento que es otro peinado diferente porque en esta ocasión no le voy a poner flequillo. No lo voy a recoger, voy a dejar un pelo largo y sobre todo que tenga muchísimo movimiento. Ahora, lo que os comento, en esta ocasión he utilizado popelín, pero es un poco elástico. Por eso, ¿veis? Salen un montón de hilos. No pasó igual con Francis, no sé si lo recordáis. Era popelín, pero no era elástico, era más algodón y no tenía tanto elastán. No me importa que tenga tanto pelo porque realmente es una bruja y lo que quiero es darle un aspecto un poco, pues eso, más envejecido, más tétrico. Y bueno, voy a rizar unos cuantos para que veáis lo fácil que es. Cuando el tejido es el que necesitamos y los materiales son los apropiados, el trabajo es mucho más fácil. Tengo por aquí, mirad, para que veáis, es que es muy fácil y es muy sencillo de hacer. Algunos los he hecho desde más abajo el rizo y otros desde más arriba. Mirad, de esta parte que me queda aquí, yo cojo la tijera por la punta, por la parte más ancha, pero con la tijera cerrada, ¿vale? Con esta parte cojo el trozo de tela que yo quiero rizar y sujeto con fuerza y cojo solo lo que es el filo de la tijera. Es muy largo el trozo de tela, pero si veis, riza perfectamente. Ahora, si aquí de abajo queremos darle aún más rizo, pues no hay ningún problema, se puede rizar las veces que queramos. Mirad, fijaos qué rizo queda más bonito. Y esto es simplemente paciencia porque son muchas tiras de tela. Es normal que la tela se rasgue porque ya está cortada y ahora estamos tirando de ella, la estamos un poco maltratando y eso es lógico que ella se deshilache. Pero lo que nos interesa es conseguir el rizo y como veis sale un rizo súper bonito. Si os queda como aquí, veis, que parece que no haya rizado, cogemos desde un poco más atrás, tiramos y nos riza perfectamente. Y bueno, pues se hace así con todas las tiras. Recordad que son tres partes las que estamos rizando.
porque la tela la hemos dividido en 3 trozos. No me quedaba mucho por hacer porque tampoco quiero estar aquí todo el vídeo rizando tela, pero mirad, es que salen unos rizos tan bonitos. Bueno, yo creo que ya lo tengo todo rizado. Si luego me quedase alguna, pues tampoco hay problema, se riza en un momento y ya está. Y veis cómo esta parte, si aún la queréis más rizada, cogemos la tela y tiramos y nos sale un rizo mucho más finito. Se puede rizar las veces que queramos, no pierde la forma. Y bueno, pues ya veis, aunque tenga mucho pelo, después si queremos los quitamos. Y nada más, vamos a ponerlo ya en la cabeza de nuestra Morgana. Como os he comentado, no quiero flequillo, porque al ser una bruja voy a poner un gorrito y entonces no quiero un pelo muy abultado. Si no queréis ponerle gorrito o queréis hacerle vosotros algún otro peinado, eso ya sabéis que va a gusto. Yo os cuento como yo he hecho en esta ocasión esta muñeca. Ahora vamos a ubicar lo que es la costura que hemos hecho, que sería la mitad, en la mitad de la cabeza. Vamos a poner unos alfileres porque así vamos a verla mejor. Yo la hice bastante más larga porque quería que me cubriese bien todo lo que es la parte de cuello. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerlo hacia la base de atrás y lo que me sobra voy a poner con alfileres de colores para que lo veáis mejor. Y ahora lo que me sobra lo voy a traer hacia adelante. Y en vez de ponerlo aquí, que veis taparía lo que son las cejas, lo voy a meter un poquito para atrás. Vamos a fruncir aquí un poquito. Y ahora cuando pongamos la silicona, esto que nos sobra lo vamos a ir dejando así, igual que hicimos Francis, que íbamos frunciendo. En esta ocasión vamos a hacer exactamente igual. Entonces vamos a ver si la silicona ya está. Vamos a poner aquí en esta altura y con cuidado de no pillar mucho pelo por debajo, si no nos quitaría muchísimo volumen. Vale, pues vamos a poner aquí. Y vamos a ir pegando hacia abajo. Sé que Francis os ha gustado mucho. Algunas habéis tenido problemas para los materiales, para lo que es la tela, el tejido de popelín, pero las que habéis conseguido el tejido, la verdad es que estáis súper contentas y habéis hecho un trabajo muy bonito. Habéis visto que es fácil rizar con tela y que, bueno, pues es otra opción a la hora de utilizar otros materiales para las muñecas que no sean siempre los mismos y también quedan bastante bonitos. Luego ya sabéis que hay que limpiarla y sacudirla para que nos quede mejor. Bien, pues este sería el peinado de nuestra Morgana y ahora vamos a seguir poniéndola un poquito más guapa. Voy a poner aquí un poquito más, no me gusta poner demasiado
porque no quiero que quede muy fijo el pelo, pero aquí está pidiendo un poquito. Bien, pues nos quedaría algo así. Ahora voy a dejar que enfríe la silicona antes de limpiarla toda y la voy a dejar, mira cómo queda por detrás. Queda súper, súper graciosa. Le he puesto el pelo muy largo, se lo he dejado casi por donde le va el volante del vestidillo, más o menos por ahí. Y ahora pues vamos a dejar que enfríe un poco para poderla limpiar completamente y mientras tanto vamos a hacer lo que es el gorrito de nuestra Morgana. Bueno, pues yo he hecho mis patrones. He hecho este gorro, que es un poco a mi manera, a mi historia, y lo que he hecho ha sido pasarlo en fieltro. En esta ocasión es un paño que yo tenía un poco más guardado porque es bastante bueno, pero bueno, podéis utilizar paño o podéis utilizar fieltro. Yo ya he adelantado un poco el trabajo, he recortado este círculo y, y en esta ocasión el triángulo lo que he hecho ha sido doblarlo a la mitad y le he pasado un pespunte a máquina justo por todo este filito de aquí fuera. Y aquí arriba lo que he hecho ha sido darle un piquete cortando lo que es el filito solo para que me permita luego dar la vuelta. Y ese es el resultado, ¿veis? Le di un piquete arriba y ahora lo que vamos a hacer va a ser con la ayuda de una brocheta le vamos a dar la vuelta. Fuerte, vamos a sacarle todo lo que podamos la esquinita del gorro. Realmente si no sale pico pico, yo es que no lo voy a dejar de pico levantado, lo voy a bajar, lo voy a trabajar un poquito para que me dé un poco más de juego con lo que yo quiero hacer. Bueno, pues sería algo así, ¿veis? Quedaría lo que es un gorrete. Entonces ahora vamos a coger, vamos a meter el gorro y por encima lo que es el ala del sombrero. Y vamos a ponerle, yo le voy a poner con alfileres para que veáis cómo se hace, pero después os lo enseñaré cuando ya esté cosido. Vamos a ponerlo pues como a medio centímetro más o menos de lo que es el filito. Y vamos a ir poniéndolo alrededor. Así de esta forma. Conseguimos que quede el ala un poco como con vuelo y que nos quede perfectamente ajustada a lo que es sería la copa del sombrero. ¿Veis? Ahora ya cuando esté cosido también ya cambió un poquito. ¿Veis cómo lleva la forma? Que ya va cogiendo como una ondita. Bien, pues una vez hecho esto, voy a coserlo. Lo voy a hacer con un hilo de torzal, porque no lo voy a pasar a máquina, voy a coserlos directamente. Bueno, empezaríamos por detrás, por la parte del centro, y pondremos la costura hacia un lado para que no nos moleste. Y ya está. Yo voy a hacerle esta puntada, mirad. Yo voy a coger un poquito de aquí y un poquito de arriba, pero voy hacia atrás. Voy haciendo un punto que a mí me gusta mucho porque es un punto que sujeta bastante. También es decorativo, podéis hacerlo en color naranja. Yo en esta ocasión no lo voy a hacer porque la decoración que tengo en mente para este sombrero no merece la pena estar poniéndole colorines a los puntos. Pero si vosotros queréis hacer otra decoración, podéis utilizar el color naranja, un color ocre, el color que vosotros os guste o el que vaya con vuestro diseño de color de vuestra muñeca. ¿Veis? Va quedando, queda como una X y cuando se hace con un color distinto queda muy bonito, es un punto decorativo muy bonito. Yo lo uso bastante, sobre todo en aplicaciones cuando las hago así de forma manual, porque ya os digo que me sujeta mucho lo que son los tejidos
y por otro lado el punto en sí también está bonito. Bien, pues vamos a hacer así todo el contorno del gorrito. Bien, pues este punto se llama punto escapulario. Bueno, al menos yo le llamaba así cuando lo bordaba, cuando me lo enseñaron a bordar. Y, y creo que, no sé, si en algunos otros sitios le dais otro nombre. En mi zona donde yo aprendí con las monjitas, que la verdad es que tienen una mano increíble para enseñar a bordar y coser. Bueno, y también a cocinar porque tienen mucho arte. Pues ellas me enseñaron que se llamaba así, punto escapulario. Recuerdo que también lo he usado en mis sábanas cuando me las bordé, lo que se conoce como dote, que parece que eso es del año de la prehistoria, pero ya os digo que he bordado mucho con él, mantelerías, em, sábanas, en toallas también. Y ya os comento que me gusta mucho y sobre todo si se hace con diferentes tonos, jugando que sobre todo se destaque este punto. Queda muy bonito. Y simplemente ya os comento, si estos son cruces, se cogen los dos tejidos por la parte de arriba y se afianza con el punto de abajo hacia el tejido. Queda muy resistente. Bueno, pues ya tenemos nuestro gorrete cosido. Vamos a esconder, sabéis que no me gustan dejar los hilos por ahí sueltos. Y vamos a probárselo a nuestra hechicera Morgana. Vamos a ver cómo le queda. La vamos a sentar a ver si así podemos verlo un poco mejor. Mirad, ¿veis? Se le ajusta muy bien. Y ahora lo que yo quiero es, mirad, de esta parte de aquí, yo se lo voy a bajar hacia aquí. Y aquí seguramente que le dé un puntito. No sé muy bien lo que voy a hacer, pero seguramente que le dé un punto. Porque no quiero el típico gorrete así. Me gusta un poco más caído. Entonces, se me ha ocurrido que vamos a ponerlo un poco más bonito, veréis. Yo había cortado un trocito de estos de paño. Tiene las medidas, las dejaré todas en los moldes, pero vamos, para que hagáis una idea, unos 4 centímetros por 3,5. Y aquí le he hecho dos cortes, ¿veis? Esto lo quiero poner justo aquí delante. Bueno, vamos a ponerle un poquito por aquí por encima, muy poquito, porque lo que no quiero es manchar el trabajo que ya prácticamente lo tenemos hecho. Ahora vamos a poner un poquito aquí debajo. Nada, muy poquito. Solo para que nos aguante. Aquí también. Lo vamos a poner para que esté un poco más seguro. Y en este lado. Bien, pues ahora he cortado un trocito de tul. Sigo trabajando con el tul flojito, ¿eh? Le he puesto más o menos, vosotros hacéis una idea, unos 50 centímetros por unos 6. Y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, primero vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a meter por aquí y lo vamos a sacar por este ladito de aquí. Y ahora lo vamos a llevar hasta atrás y vamos a coger nada, un par de puntitos, pero muy poco, solo para que quede un poquito fijo, nada más.
necesitamos mucha cantidad. Y aquí vamos a hacer igual, vamos a ponerle aquí a la vuelta, por aquí, hasta por aquí. Y con esto pues le vamos a hacer un nudo. No voy a ponerle más lazo, si vosotros queréis lazo le hacéis un poquito más largo la tira esta. Yo, como ya lleva mucho lazo, solo voy a hacerle aquí como un nudo y nada más. Así, con esto ya es suficiente. Y ahora lo que voy a hacerle va a ser coser, como os había comentado antes. Le voy a dar aquí una puntadita. Y lo voy a hacer así. Lo voy a girar un poquito. Vamos a ponerlo recto. Mirad, lo voy a traer hasta aquí. Hasta esta parte de aquí. Le voy a dar nada, un par de puntitos y nada más. Si queréis dejarlo de pie, lo dejáis. Yo no quería dejarle ahí todo ese piquito, pero realmente es un gorrete de bruja. Y los gorretes de bruja pues van hacia arriba, van de pico. Bueno, pues yo lo voy a dar aquí un punto para afianzarlo y tendría listo el gorro. ¿Veis? Quedaría así. Bueno, vamos a ponérselo a nuestra bruja Morgana. Vamos a ver cómo le queda. Le voy a poner un par de alfileres para sujetarlo. Bien, pues así nos quedaría. ¿Qué os parece? Está quedando graciosa. A mí me gusta mucho, la verdad.